Bienvenidos queridos amigos y hermanos. En esta transmisión estamos en la semana del 27 de julio al 2 de agosto y vamos a considerar la tercera parte de la reunión Nuestra Vida Cristiana. Hay un interesante análisis con el auditorio titulado Jehová protege a su pueblo. Vimos que en esta semana se destacó cómo él protegió a los israelitas en Egipto y los liberó. Vamos a ver ahora en tiempos modernos cómo ha ocurrido esto. Vamos a dar inicio entonces. Nuestra vida cristiana. Jehová protege a su pueblo. La celebración de la primera Pascua fue un hecho histórico. Cuando el faraón se dio cuenta de que su primogénito estaba muerto, esa misma noche le dijo a Moisés: «Váyanse ya. Aléjense de mi pueblo ustedes y los demás israelitas. Váyanse a adorar a Jehová tal como dijeron». Éxodo 12:31. Jehová demostró que Él siempre protege a su pueblo. Cuando repasamos la historia moderna del pueblo de Dios, no tenemos dudas de que Jehová continúa guiando y protegiendo a sus siervos. Eso es lo que se destaca en una de las exposiciones de la Central Mundial titulada Un pueblo para el nombre de Jehová. Después de ver el video Visitas a las exposiciones de Warwick, Un pueblo para el nombre de Jehová, responda las siguientes preguntas. ¿Qué herramienta innovadora usaron los estudiantes de la Biblia en 1914 para dar a conocer la verdad? ¿Y qué resultados se obtuvieron? ¿A qué retos se enfrentaron los hermanos en 1916 y en 1918? ¿Y qué pruebas había de que Jehová estaba dirigiendo la organización? ¿Cómo se mantuvo leal el pueblo de Dios a pesar de la oposición? ¿Qué llegó a entender el pueblo de Jehová en 1935 y qué efecto tuvo en ellos? Y si ha visitado esta exposición o alguna otra en una sucursal, ¿qué ha fortalecido su confianza en que Jehová guía y protege a su pueblo? Entonces, es muy interesante este tema, pero hay que responder algunas preguntas. Ustedes pueden seguir el enlace para ver este video y nosotros vamos a pasar entonces directamente a responder estas preguntas y así tener los comentarios listos. Vamos a comenzar. Dice entonces la primera pregunta: ¿qué herramienta innovadora usaron los estudiantes de la Biblia en 1914 para dar a conocer la verdad y qué resultados se obtuvieron? Respuesta: el fotodrama de la creación fue esa herramienta innovadora. Fue preparado para que las personas se convencieran de que la Biblia es la palabra de Dios. Se trató de una combinación innovadora de secuencias bíblicas, diapositivas, audio. El resultado fue que muchas personas, miles de personas, vieron este fotodrama y pues se volvieran creyentes de la Biblia, creyentes en Jehová y por supuesto le sirvieran activamente. Tuvo un gran alcance, pero fue muy interesante y muy innovador el trabajo de los hermanos en ese momento. Siguiente: ¿a qué retos se enfrentaron los hermanos en 1916 y 1918 y qué pruebas había de que Jehová estaba dirigiendo la organización? Bueno, aquí tenemos dos puntos. Algo que sacudió a todos fue la muerte del hermano Russell. Surgieron desacuerdos sobre quién debía asumir el control de la organización y también las autoridades presionaban a los hermanos para que tomaran partido en la guerra. Esto es solo por mencionar algunos de esos obstáculos o retos, porque hubo mucho más. Pero solo vamos a comentar esto. Dice también que en 1918 el hermano Rutherford y 7 de sus colaboradores fueron encarcelados. Entonces fueron esos retos, esos desafíos, pero la organización no se detuvo. Los hermanos siguieron predicando, los hermanos siguieron publicando e imprimiendo, y con el tiempo los hermanos fueron liberados, así es que estaba claro de que tenían el respaldo de Jehová. Siguiente: ¿cómo se mantuvo leal el pueblo de Dios a pesar de la oposición? Los hermanos fueron puestos en libertad el martes 25 de marzo de 1919
y desde la cárcel ellos dieron instrucciones sobre el libro el misterio terminado, ¿sí? También los hermanos salieron de la cárcel e inmediatamente se pusieron a proclamar la liberación que Jehová hizo con fuerzas renovadas. Entonces los hermanos no se rindieron, no se estancaron, los hermanos siguieron predicando y dieron ese buen testimonio. Todo esto pese a la oposición. Bien, pasemos a la siguiente. Eh, Siempre relacionado con esta misma pregunta de cómo se mantuvieron leales, dice que un hermano estuvo en prisión durante 10 años y él le enviaba cartas a sus hijas para animarlas junto con postales. En otro país, en Grecia, un hermano usó la misma manta para cubrirse del frío, manta que su padre usó cuando estuvo encarcelado. En Corea, los hermanos estuvieron en una diminuta celda que apenas y cabían ellos en ella. Aun así, los hermanos se esforzaron por ver más allá de las rejas, y era como si pudieran ver su maravillosa esperanza cumplida. Impresionante. ¿Qué llegó a entender el pueblo de Jehová en 1935 y qué efecto tuvo en ellos? Bueno, en ese momento el hermano Rutherford identificó a la gran muchedumbre que colabora con los ungidos en la predicación y en la obra mundial. Con esta aclaración se dieron cuenta de lo que implicaría el mandato de ir y hacer discípulos. También implementaron métodos innovadores de predicación como la radio, los gramófonos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, en ese momento pues llegó un momento en que había cierta confusión porque no todos sentían o se sentían atraídos por el llamamiento celestial. Sin embargo, repetimos, ha sido una forma de entenderlo, ¿verdad? Porque la organización ha sido muy clara que no hay forma de saber quién es verdaderamente ungido y de que no tiene sentido llevar una lista escrita de quienes son participantes de los emblemas o que afirman ser ungidos y quienes no. Quizás esa lista superaría la cifra de 144,000, pues es algo que solo Jehová y nuestro Señor Jesús conocen. Pero estamos hablando de lo que pasó en 1935. Y al ver este tipo de dilemas, pues se entendió que debía haber una gran muchedumbre de Apocalipsis. No era que todos iban a ser ungidos. Muy interesante. Dice, si ha visitado esta exposición o alguna otra en una sucursal, ¿qué ha fortalecido su confianza en que Jehová guía y protege a su pueblo? Bueno, si usted ha tenido esa oportunidad, bien por usted, bien por los que la hemos tenido. Si usted no la ha tenido, no se sienta mal. Eh, son Ahora, gracias a Jehová, tenemos estos videos que nos hacen de alguna manera poder visitar y poder apreciar este trabajo. Pues podemos decir que es un testimonio viviente. Es como conocer en persona a todos estos hermanos, escuchar sus audios, escuchar sus voces y ver las pruebas de que lo que hemos leído y escuchado sí es verdad, sí ocurrió como lo leímos o como nos lo dijeron. Aún así hay algunos, como ya dije, que no han tenido esta oportunidad, pero hermanos, recuerden, nuestra confianza en Jehová debe ser absoluta. Andamos por fe, no por vista. Así es que si usted no ha podido visitarlo, no se preocupe, usted tiene la Biblia, tiene las publicaciones, tiene el sitio, es lo que realmente necesitamos. No se sienta culpable de no poder visitar esta sede mundial o las sucursales. Aquí finalizamos entonces esta transmisión. Gracias por habernos acompañado. Les enviamos un gran abrazo. Bendiciones a ustedes. Hasta la próxima.